Hola, hola a todos. Bienvenidos al gran estreno de la segunda temporada de Alimentos en Evolución. Soy el doctor Paco Blancas, doctor en Ciencias en Alimentos. No saben cuánto extrañaba este micrófono y la oportunidad de conectar con ustedes. Cerramos una primera temporada increíble y hoy abrimos este segundo ciclo con un tema que es literalmente el elefante en la habitación de la nutrición moderna. Seguro han notado que estamos viviendo una época de oro de lo natural. Entras al supermercado y parece que hay una guerra de etiquetas que dicen 100% natural, libre de procesos, sin nada artificial. El marketing nos ha condicionado a creer que si algo sale de una fábrica es malo y si sale de la tierra es sagrado. Pero como científicos de alimentos sabemos que la realidad no es blanca o negra. Hoy vamos a romper ese mito. Hoy vamos a hablar de por qué la fobia al procesamiento alimentario nos está quitando herramientas de salud y por qué, a veces, la tecnología de alimentos es el mejor aliado de tu cuerpo. Prepárense porque hoy vamos a ver lo que el marketing no quiere que sepas. Vamos a empezar con lo primero, con este primer bloque donde vamos a hablar sobre el mito de la frescura. Y vamos a empezar por la base. ¿Qué significa realmente fresco? Imaginen una espinaca o un tomate en un huerto en otro estado de la República. Desde el momento en que se corta, la planta deja de recibir nutrientes. En ese preciso segundo inicia una carrera contra el tiempo llamada degradación enzimática y oxidativa. Las vitaminas principalmente, y específicamente la vitamina C o las del complejo B, son extremadamente sensibles. Se destruyen con la luz, con el oxígeno o con el calor. Por lo tanto, ese tomate natural que ves en el supermercado muchas veces fue cosechado verde para que aguante el viaje. Pasó días y días en un camión, otros días en un centro de distribución y finalmente llegó al estante bajo luces blancas. Para cuando llega a tu plato, esa frescura, entre comillas, es solo visual. Nutricionalmente ha perdido hasta el 50% de sus vitaminas. Y aquí entra nuestro primer villano redimido, que es el congelamiento. En la industria usamos algo llamado flash freezing o congelación rápida. Las verduras se cosechan en su punto máximo de madurez y se congelan en cuestión de horas. Este proceso detiene el reloj biológico. Datos científicos nos dicen que estudios de la Universidad de Georgia han comparado frutas frescas frente a congeladas después de 5 días. ¿El resultado? Pues las congeladas mantenían niveles significativamente más altos de vitamina A y ácido fólico. Así que la próxima vez que alguien te juzgue por usar verduras de bolsa, dile que estás eligiendo ciencia y nutrición preservada. Pero vamos a hablar un poquito acerca de la evolución de este tipo de procesamientos. A todo esto, ¿qué es procesar o a qué llamaremos que algo sea procesado? Porque ahí está la confusión, ¿verdad? Si lavas una manzana, ya la estás procesando mínimamente. Y si la cortas también. Históricamente el procesamiento nació para una sola cosa, la supervivencia. El ser humano aprendió a salar la carne, a fermentar la leche y a secar los granos, porque si no lo hacía, moría de hambre en invierno o moriría por infecciones bacterianas. Así de simple. Todo surgió anteriormente o en la antigüedad para poder sobrevivir. Normalmente hay que entender que la seguridad alimentaria es el primer regalo del procesamiento. Y esto nos lleva a hablar de la pasteurización. Antes de que Louis Pasteur nos regalara este proceso térmico, la leche era una de las principales fuentes de tuberculosis y fiebre tifoidea. Hoy la vemos como algo industrial y aburrido, pero es tecnología que salva vidas. Y aquí vamos a señalar algo que podemos plantear como el semáforo del procesamiento o del procesado. Para que no nos vuelvan a engañar, tenemos que aprender a diferenciar básicamente 3 niveles principales de procesamiento. El número 1 o el primero es lo que podemos conocer como mínimamente procesado o un procesamiento mínimo. Y esto involucra desde la limpieza, el corte, la pasteurización, la congelación, y eso normalmente tiene que aplicarse porque puede estar relacionado directamente con la salud y la seguridad alimentaria para el consumo de estos alimentos. El segundo en este semáforo del procesamiento es el que podemos llamar un procesamiento culinario o de conservación. Y para este aplica para muchísimos alimentos como los aceites, las harinas o aquellas frijoles enlatados, esos que solo llevan agua y sal. Todo esto son herramientas que sirven de alguna manera para tener ingredientes para cocinar.
Y después llegamos al tercero, que es lo que podemos denominar como ultraprocesados. Y aquí es donde la industria puede abusar bastante. Cuando el alimento es una mezcla de harinas refinadas, azúcares, colorantes y saborizantes que buscan que básicamente no los dejes de comer, generar esa necesidad, es ahí donde puede venir un problema. Y como lo hemos mencionado en la temporada pasada, el problema no es como tal la fábrica o el procesamiento, sino la formulación que se está usando para desarrollar esa fórmula alimenticia. Pero fíjense, a todo esto hay muchísimos alimentos que si son procesados, de alguna manera van a mejorar o van a ser mejores que aquellos que no lo son. Y aquí es donde la mayoría de la gente se sorprende. Hay nutrientes, fíjense bien, que son como tesoros bajo llave y se encuentran dentro de las células vegetales. Tomemos el ejemplo del tomate. El tomate es rico en licopeno. Esto es un antioxidante maravilloso. Si te lo comes crudo, tu cuerpo apenas absorbe una fracción porque el licopeno está atrapado en las paredes celulares. Pero si ese tomate pasa por un proceso térmico, o sea, lo hacemos puré o una salsa, lo cocinamos, pues resulta que el calor rompe esas paredes y vuelve al licopeno más biodisponible. Esto quiere decir que puede ser mayormente absorbido. Científicamente, entonces, una salsa de tomate procesada te aporta más antioxidantes que el tomate crudo. Pasa lo mismito con el maíz. En México somos expertos en el proceso de nixtamalización, que básicamente consiste en cocer el maíz con cal. Y eso es un proceso químico milenario. Sin este procesamiento, la niacina, o también conocida como vitamina B3, que tiene el maíz, no se absorbería y podríamos incluso sufrir de pelagra. El procesamiento no siempre quita cosas de nuestros alimentos, sino que a menudo va a desbloquearlos. La leche fortificada, por ejemplo, con vitamina D, los cereales con hierro, son estrategias de salud pública que han erradicado enfermedades de desnutrición en poblaciones enteras. Todo esto aprovechándonos del procesamiento de alimentos. Y aquí viene algo bien interesante, que me gusta denominar como el futuro de los procesados saludables. En esta segunda temporada vamos a explorar cómo la ciencia está trabajando para que el procesamiento sea cada vez más limpio. Estamos hablando de técnicas como, por ejemplo, las altas presiones hidrostáticas, que permiten conservar alimentos sin usar calor ni conservadores químicos, manteniendo el sabor fresco pero eliminando bacterias, que ese es un problema muy fuerte en los alimentos. Estamos en una era donde podemos diseñar alimentos para necesidades específicas, alimentos procesados para personas con diabetes, para deportistas de alto rendimiento o para adultos mayores que tienen problemas de masticación. Mi consejo para ti, consumidor consciente, es que no busques etiquetas que digan natural. Busca etiquetas que tengan pocos ingredientes y sobre todo ingredientes que reconozcas. Como lo hemos mencionado también en episodios de la temporada anterior, si leemos que los ingredientes de la etiqueta dice algunos nombres raros que suenan a fórmulas químicas extrañas, pues a lo mejor no es lo más recomendable que lo consumas. Pero, por ejemplo, no hay que temerle al frío de la sección de congelados y no hay que sentir culpa por usar una lata de garbanzos para tu cena. El procesamiento es el puente que permite que una población de 8,000 millones de personas puedan comer todos los días. Y para cerrar este primer episodio, que es algo corto o fue algo corto, quiero dejarles esta reflexión. La naturaleza es hermosa, pero también es perecedera y a veces peligrosa. La ciencia de alimentos es el lenguaje que hablamos para entender a la naturaleza y hacerla segura para ti. No dejes que el marketing te genere ansiedad. La evolución de nuestra alimentación ha sido posible gracias a que aprendimos a procesar los alimentos. El verdadero villano no es la máquina, sino la desinformación y el exceso de aditivos innecesarios. Esto es un hecho y es una realidad. Lo que buscamos en la actualidad, los tecnólogos en alimentos o las personas que nos dedicamos a intentar buscar alternativas a los alimentos tradicionales que pueden tener algunos ingredientes que pueden ser dañinos, es precisamente la utilización de tecnologías que nos permitan preservar lo natural sin agregar cualquier agente químico, pero que también nos permitan conservar y mejorar las características nutricionales de los alimentos. Y todo esto se logra gracias a estudios y a tecnología. Así que procesamiento, vuelvo a lo anterior, no significa malo, sino que puede significar mejoras considerables para nuestra alimentación y nuestra nutrición.
Pero bueno, gracias por acompañarme en este regreso. Ha sido un honor volver a sus oídos. Si este episodio te dio una nueva perspectiva, compártelo por favor. Ayúdame a que más personas entiendan que comer sano no tiene por qué ser complicado ni excesivamente caro. Y pues recuerden que nos pueden seguir en nuestro Facebook, nos encuentran como Alimentos en Evolución y escuchar este y todos los episodios de la temporada anterior del podcast en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Y también síganos en TikTok, donde subimos información sobre todo lo relacionado con la ciencia de alimentos. Los espero en nuestro próximo episodio, donde seguiremos desenterrando los secretos de lo que comemos, siempre con una mirada desde la ciencia de los alimentos. Hasta la próxima.